Bachillerato. Pensamiento matemático. El medio de transporte más eficiente. Hola, perdón la tardanza, pero de verdad había mucho tránsito. La ciudad está llena de carros. Tranquila, respira. Vienes alteradita. Ay, es que en verdad hay muchísimos autos, es un atascadero. Además, me costó mucho trabajo encontrar dónde estacionarme. Bueno, a ver, venir en auto te hace ser parte del problema y no de la solución, ¿eh? No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Venir en el carro me hace ser parte del tránsito del que me quejo. Elemental, mi querida mía, elemental. ¿Y tú? ¿Llegaste hace mucho? Sí. ¿Te sabes atajos o cómo le hiciste? Mira, usé el metro, luego me monté en esta bici y estoy acá desde hace rato aquí disfrutando de este colegio de bachilleres tranquilo y tropical. No, pues eso veo, puro relax. Mira, amiga, es que la última vez llegué tarde, ¿te acuerdas? Y te prometí ser más puntual. Hasta sincronizamos nuestros relojes. Así que usé la bicicleta. Es la decisión más inteligente que he tomado en el día. Sí, la verdad es que así llegaste muy rápido. Pero no solo eso, me ejercité y no contaminé, porque el único combustible que usé fue la energía de mi cuerpo. Creo que hasta quemé el exceso de comida que traía desde Navidad. Bueno, hoy creo que usé como combustible los taquitos al pastor que me cené anoche. No tiene remedio. Pero es la verdad. O tal vez fueron los burritos de machaca estos que me zampé en la mañana. ¿Y al menos diste un paseo por el patio o te quedaste en la jardinera tranquilo y tropical? ¿No me conoces o qué? Pues justo porque te conozco, te pregunto. Estaba esperando. ¿Cómo iba a comenzar sin ti? Bueno, ¿qué te parece si conocemos este colegio y antes nos damos unas vueltas por los patios? Va, me parece muy buen plan. Mira lo que te conseguí para que comiences a movilizarte con más rapidez. Ay, amigo, qué detalle. Vamos a probarlas, ¿te parece? Sí. Vamos a darle unas vueltas al patio. Va. ¿Será que las bicicletas son sinónimo de modernidad? ¿Tú qué dices? Puede ser. La verdad es que las ciudades del futuro se han pensado más con áreas verdes y bicicletas que con vehículos voladores y rascacielos. Hay muchos lugares del país en donde se usan bicicletas todos los días. La gente los usa como transporte, para vender cosas o para recreación. Cosas como los tamales oaxaqueños, las tortillas, pan, helados, elotes, esquites calientitos. Bueno, pero es que tú solo piensas en comida. Pues, ¿qué te digo? Hacer ejercicio me da mucha hambre. No, pero ya en serio, es verdad. La bicicleta nos acompaña a todas partes. Es práctica, es segura, barata, no requiere combustible, no contamina y hace que nos ejercitemos. Hay adaptaciones para usarlas con rueditas, con canastas, como triciclos y cargar los tamales. Con 3 asientos para usarlas en familia. Inclusive existen los bicitaxis. ¡Uf! Declaro la bicicleta como el transporte del futuro. ¿Del futuro o del presente? ¿Considerarías que esas ciudades y pueblos en donde todo mundo usa bicicleta están más en la modernidad que los que enfrentamos el tráfico cada mañana en una ciudad como esta? Híjole, en cierto sentido sí, yo creo que sí. No gastan en combustible, no contaminan y hacen ejercicio. Todo al mismo tiempo. Además, no se estresan y llegan más rápido. Sí, la bici es el transporte más eficiente que existe. ¿Y qué hace que una bicicleta sea una bicicleta? Pues yo diría que las 2 ruedas, el manubrio, los pedales. Y que una persona la pueda montar, ¿no te parece? Mira, yo vi una vez un perrito manejando una bicicleta y se movía. Mejor vamos a preguntarle a un experto en bicicletas. El día de hoy tenemos como invitado a Rogelio García Mora, que es arquitecto restaurador. A todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, nos gustaría que pudieras platicarnos cuándo y dónde fue que se inventaron las bicicletas. Mira, oficialmente se dice que fue un varón un alemán que tiene un nombre larguísimo, se llama Carl Friedrich Christian Ludwig Reis von
Schwerbrom es la que inventó este alemán en 1817, o sea, hace más de 200 años. Y por eso a esa primera bicicleta se le conoce como la Draciana. Y pues básicamente era lo que vemos ahora, son dos llantas unidas por un cuadro y un manubrio, y pues te impulsabas con los pies así un poquito como las patinetas, y surgió como tal la bicicleta y es como ya lo oficial. Oye, y cuando quisiéramos, o sea, cuando queramos elegir una bicicleta, ¿en qué aspectos tendríamos que fijarnos? Mira, fíjate que la bicicleta igual a la vuelta y que nos dieran. Para eso hay muchas bicicletas, hay unas que tienen unos modelos muy extraños. Entonces, bueno, si tú lo que quieres es salir a pasear, dar la vuelta en estos paseos ciclistas, pues puedes elegir una de estas muy bonitas con muchos colores. La otra es las deportivas, fueron las segundas bicicletas en la historia, ¿no? Echar carreras fue lo primero que se hizo con las bicicletas. Entonces, pues bueno, ahí tendrías que acercarte a que te midan los cuadros tienen una medida según tu altura. Entonces tú vas a una tienda especializada y según tu estatura te darán una bicicleta para que puedas salir a echar carreras, ¿no? Pero esas, si te fijas, vas inclinado hacia adelante, entonces a veces para andar en la ciudad son muy cansadas. Y la tercera, que me parece muy interesante y es la que ahorita es objeto de nuestra conversación, son las bicicletas para andar en la ciudad, urbanas o las de trabajo, llamarlas de alguna manera. Son esas bicicletas, las tres que yo te diría, dependiendo de qué vas a usar, que las vayas escogiendo. Okay. ¿Y cuándo fue que se empezó a utilizar a las bicicletas como, pues, de una manera popular? Fíjate que las primeras bicicletas, así como los teléfonos celulares, eran objetos de lujo. Entonces, si tú ves las fotografías, realmente era la gente de mucho caché que tenía oportunidad de importar bicicletas. Entonces, quienes las importan primero pues eran compañías grandes que se las daban a los trabajadores. Y los tres primeros grandes oficios que hubo fueron los carteros, los repartidores de periódico y los repartidores de pan. Entonces, en realidad, las compañías compraban estas bicicletas y se las dieron, y fue por ahí, pues hasta principios del siglo XX, por ahí, por el Porfiriato, que se empezaron a repartir las primeras bicicletas y las veías circular por la ciudad. Se empezaron a hacer populares en 1952, 53, se empiezan a fabricar en México, pero por montón, estas marcas muy conocidas, como Windsor, como Bimex, como Benotto, se empiezan a hacer conocidas y se empiezan a fabricar en México y por lo tanto más baratas. La gente podía comprarlas y empezó a abundar las bicicletas, pero sobre todo las bicicletas rodada 28, las de panadero que ubicamos, son las que más se usaban. Incluso las peregrinaciones religiosas suelen ser bicicletas 28, pero con adaptaciones un poquito de carrera. Oye, y una pregunta ya para terminar esta entrevista. ¿Cuál es la velocidad máxima que has alcanzado en bicicleta? Más o menos 75 kilómetros por hora de bajada. De bajada hasta las calabazas, ¿no? Entonces iba de bajada y bueno, alcancé 75, pero luego me dio miedo porque dije una piedrita o algo me va a matar. Pero es peligroso, la verdad es que creo que la velocidad que uno debería alcanzar máxima para ir seguro debe de ser 25 o 30 kilómetros por hora. Pues muchas gracias, Rogelio, por esta entrevista, de verdad. Espero que todos hayan aprendido y se hayan informado más acerca de las bicicletas y se hayan convencido como yo de que es muy bueno usar las bicicletas en esta ciudad. Bueno, seguimos con el programa. Fíjate qué interesante, las bicicletas están en la vida de las personas desde hace mucho. Yo no me imagino ni un pueblo o una ciudad sin bicicleta. Yo tampoco. De hecho, pienso que esta ciudad sería mucho mejor con más bicicletas rodando por las calles. ¿Y tú tuviste bicicleta desde que pequeño? Sí. Se la pedí a Santa como a los 8 años. Ay, qué suertudo. Muchos niños no reciben lo que piden en su carta. Sí, ya sé. ¿Y tú cuándo aprendiste a andar en bici? Ay, aprendí como a los 12 años. No es nada fácil aprender a mantener el equilibrio. Además, aprendí una bicicleta enorme, era de mi primo. Tal vez hubiera sido más fácil en una bicicleta de mi tamaño, ¿no crees? Sí, tal vez sí. Pero ¿sabías que hay muchos parámetros para elegir una bicicleta? Sí, supongo que sí. Se me ocurre que el largo de tus piernas o tu estatura son importantes, ¿no? Aunque me imagino que si te dedicas profesionalmente a andar en bicicleta como un deportista, necesitarás un vehículo hecho a tu medida. Yo sé algunas cosas sobre esas bicicletas. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor. Las primeras cosas que hay que saber sobre este tema son los nombres de ciertas partes de la bicicleta. Tenemos las ruedas, las llantas, a las que también les dicen neumáticos, el pedalier, donde van los pedales, el asiento, el manubrio, la pipa de dirección y el cuadro de la bicicleta. Este cuadro tiene una característica llamada sloping,
que a veces es recta, otras veces es curva, a veces es alta y otras veces es baja. La medida que más se conoce de las bicicletas es la rodada. Se refiere al diámetro de la rueda medido en pulgadas. Las más comunes son las rodadas 26, 27 y 27.5. Incluso hay rodada 29. Esto significa que los diámetros son de 26 pulgadas, 27 pulgadas y así van cambiando de tamaño. Antes había bicicletas con una rueda de 50 pulgadas enfrente y una de 22 o más pequeña atrás. Pero esas bicicletas ya solo existen como objetos de colección. Para bajarse se necesitaba muchísima habilidad. En realidad, brincaban o, como dirían por ahí, caían con estilo. Los neumáticos o llantas pueden ser más gorditos o más ligeros. Esto dependerá de si se quiere una bicicleta para montaña o para andar en la ciudad. Pero estas medidas no son las únicas. De hecho, hay muchas longitudes y ángulos variables que hacen a las bicicletas más versátiles o específicas. Les voy a contar de otras medidas. Tenemos la distancia entre los ejes de las ruedas. Mientras más distancia, más estabilidad tendrá la bici. Pero eso sí, si la distancia es grande, será más difícil hacerla girar y reaccionará más lento a las maniobras del conductor. Por esta razón, las bicis de descenso son más largas que las de rally y las que se usan para escalar son más cortas que las que se usan para las carreras de fondo. Solo variando una distancia se obtienen muchas diferencias, debido a que existen cuadros muy variados, con el sloping curvo, recto, inclinado, etc. Lo que se mide es la longitud horizontal, que va desde la parte superior de la pipa de dirección hasta el tubo del asiento. Así se determina esta medida comparable. Esta longitud cambia la posición del ciclista sobre el vehículo. Pero hay dos medidas que ayudan a decidir la talla del cuadro, porque va relacionada justamente con el tamaño de las piernas del ciclista. Una es el stack y la otra es el reach. Si se miden bien estas dos distancias, es más fácil encontrar el cuadro adecuado. Ahora vamos con los ángulos. El ángulo de dirección es el ángulo del tubo de dirección respecto a la horizontal. Las bicicletas de carretera tienen ángulos de 73 grados. Las de montaña tienen 70 o 71 grados. Aunque lo más habitual es que sean de 69 grados. Para descensos, es mejor una bicicleta con ángulos de 68 grados, porque la rueda está más adelante que el ciclista. Entonces, si chocas con un obstáculo, es menos probable que salgas como proyectil disparado. Debido a que los fabricantes piensan en el uso que se le dará a la bicicleta, proponen más cambios. Por ejemplo, para determinar la comodidad del ciclista, cambian el ángulo del tubo del asiento respecto a la horizontal. Si es cerrado, se tendrá más estabilidad en las bajadas, pues el peso estará más atrás. Este ángulo se relaciona con la posición del asiento. Si se mueve hacia adelante o hacia atrás, va a cambiar el centro de gravedad de toda la bicicleta, pues el peso de la persona se adelantará o se atrasará. También tenemos la altura del pedalier. Esta longitud es la distancia del suelo al eje del pedalier. Esta medida también se relaciona con el centro de gravedad de todo el vehículo con el conductor montado. Por ejemplo, si esta altura es grande, la bicicleta es más inestable, pero si es bajita, es más fácil tropezar con obstáculos. Es más, hay bicicletas con suspensión que hacen que esta distancia cambie constantemente. Con tantas consideraciones, podríamos decir que elegir una bicicleta adecuada es como hacer nuestro propio monstruo de Frankenstein. Pero no hay que entrar en estrés. Estos parámetros los toman con más seriedad los deportistas profesionales. Para elegir una bicicleta que nos lleve a la escuela o a la tortillería, no es necesario ponerse tan exquisito o exquisita, aunque es bueno saber de qué depende que te sientas cómodamente en ella. Les termino de contar sobre la geometría de la bicicleta. Tenemos la longitud de la pipa de dirección. Esta distancia es importante considerarla cuando se hace un deporte de fondo, o sea, que implique pedalear muchos kilómetros, pues es importante estar cómodo en todo el trayecto, así que si es alargada, es mucho mejor. Finalmente tenemos la longitud de las vainas. Si la distancia es corta, la pedaleada es más eficiente, es decir, necesitará menor energía para moverla, pues el diámetro de la rueda es menor.
de modo que regresamos de nuevo al tamaño de las ruedas. Es decir, todos los parámetros están relacionados y el comportamiento de cada bicicleta depende de cómo se relacionan todos estos. Pero si vas a adquirir tu primera bici, no te estreses. Existen medidas estandarizadas y las bicicletas más comerciales las usan. Es elemental, hay mucha ciencia en una simple bicicleta. Por si fuera poco con los ángulos, diámetros y distancias para determinar la mejor bicicleta, ahora además se puede meter un parámetro más, el material. Pero no te estreses. En realidad, ya determinar todo eso es para profesionales o para personas muy interesadas en el tema. ¿Alguna vez pensaste en ser ciclista? Digo, pregunto porque ya vi que te apasiona este tema. Amiga, hasta la pregunta ofende. Soy ciclista. No, pero me refiero a un contexto profesional, ser deportista. No sé. ¿Tendría que dejar los burritos de machaca o qué? Ernesto, pues seguramente sí, serías deportista de alto rendimiento. Chales, no sé, amiga, mira, yo soy muy glotón, amo las bicis, pero el pan, pero los viajes y recorrer el mundo, no sé. No. Vamos a preguntarle a una deportista cómo eligió su bicicleta, ¿te parece? Vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con la licenciada en Administración y ciclista de ruta profesional, Dulce Pliego Moreno. Dulce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Dulce, platícanos, ¿qué se necesita para ser una ciclista profesional? Bueno, se necesita primero mucha motivación y amor por este deporte, mucha pasión porque es un deporte muy duro. Es un trabajo de 24/7, los 365 días al año. También se necesitan pues aptitudes, ¿no? Ciertas aptitudes genéticas también y también aptitudes de fortaleza mental sobre todo. Así es. Oye, ¿y cómo elegiste, ya que decidiste ser ciclista y dedicarte a esto, cómo elegiste tu bicicleta? ¿En qué te fijaste? Bueno, para empezar, para tener tu primera bici se necesita que esté a tu medida. Eso es lo principal. Que la bici sea a tu medida y se calcula de acuerdo a la medida de tu entrepierna. Y después también necesitas saber para qué necesitas esa bici, qué objetivo le vas a dar. Competencia, para transportarte al trabajo, para ir a la montaña o para hacer downhill, no sé. Entonces tienes que saber para qué la vas a usar. Claro, ¿y de qué depende, para ti, de qué depende tomar la decisión de a qué velocidad vas a ir o dónde disminuir la velocidad? O sea, ¿de qué depende tomar decisiones acerca de la velocidad por la que vas en la bici? Pues sobre todo, por ejemplo, en una competencia, definitivamente es muy importante saber en qué momento vas a hacer algún ataque, o sea, incrementar tu velocidad, pero eso es de acuerdo también a tu experiencia como ciclista, porque necesitas tener un expertise para saber qué momento es el adecuado para atacar. Entonces ahí aumentas la velocidad, ¿no? Haces un ataque y después ya que los demás se quedaron atrás, se botaron, como decimos nosotros, entonces ya mantienes otra velocidad que tú puedas aguantar, pues ya para la meta, ¿no? Entonces hay que saber dónde apretar, dónde aflojar la velocidad. Oye, Dulce, ¿y cuál es la velocidad máxima que has alcanzado tú en una competencia de ruta? Pues yo 100 kilómetros por hora en una bajada. Pero, por ejemplo, los del Tour de Francia alcanzan 150, 160 kilómetros, ¿no? También te arriesgas un poco porque, pues, es arriesgar por ganar, ¿no? También, pero hay que saber hasta qué momento es bueno arriesgarse el físico. Así es, claro. Y cuando estás, por ejemplo, en carrera, ¿no? Estás tú en tu ruta, ¿te vienen a la mente algunas situaciones donde hayas tenido que utilizar las matemáticas para calcular algo? Pues sí, de hecho sí, pero es algo muy rápido, es como depende de la experiencia y es algo casi automatizado. Claro. Como te comentaba en un principio, como cuando vas en una competencia y entonces ves tu pantalla que tienes en la bici porque traes una pequeña computadora. Y ves cuántos kilómetros eran en total de la bici, ¿no? De la carrera. Ves cuántos kilómetros llevas. Ah, no, pues ya me faltan 5 para la meta. No, pues voy a apretar aquí, le voy a meter más. También en esa computadora podemos ver los watts que manejamos, la cadencia, la velocidad, la frecuencia cardíaca. Entonces, de acuerdo a todos esos, tú ves rápido tu computadora y dices, no, ya mi pulso va a tope o ya los watts, ya no puedo más. Entonces, mejor me espero hasta el último kilómetro a atacarlo, hasta los últimos 500 metros. Entonces son cálculos que se hacen como en fracciones de segundo, que sobre todo te ayuda a tener esa experiencia de ya haber competido varias veces, de conocerte y todo esto, pero sí se hacen cálculos definitivamente. Cómo tomar una curva, ¿no? Claro. Que bueno, ahí también viene incluida la física, ¿no? Exactamente. Entonces es matemáticas y física.
Oye, Dulce, pues qué interesante todo lo que nos platicas, qué padre todo lo que has logrado y pues muchas gracias por estar aquí en Jóvenes en TV. Entonces, ¿qué, amiga? ¿Qué de qué? ¿Vas a dejar de usar tu carro para moverte en esta ciudad de la furia? Te prometo menos furia. Ay, tal vez sí, pero no tengo bici. Tendría que comprarme una. Pues yo tengo un amigo que las vende a la medida. Si quieres le aviso. ¿Y no son muy caras? ¿Tendrá descuentos para amigas principiantes? Con lo que te ahorrarás de gasolina te alcanza. Hasta te va a sobrar para que me invites estos tacos de canasta que transportan en bicicleta por toda la ciudad. Bueno, va. Estamos con el doctor Leopoldo Ruiz Huerta del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál me podrías decir que es la diferencia entre las bicicletas antiguas o las primeras bicicletas y las bicicletas que usamos actualmente? Yo me atrevería a decir que ha sido más bien un proceso de convergencia tecnológica. El concepto ha sido reinventado muchas veces para acabar en exactamente lo mismo, pero han cambiado los materiales, ha cambiado las masas, que ahora son muchísimo más ligeras, ha cambiado el desempeño y la aerodinámica. En eso han cambiado las bicicletas a partir del tiempo. Y vale la pena mencionar que también se han definido categorías de bicicletas en virtud de si lo que quieres es velocidad o resistencia. ¿Cuál podríamos decir que es la ingeniería detrás? Hay muchísimos principios de ingeniería detrás de la bicicleta, desde el cómo se mantiene estable, fricciones, relaciones mecánicas. Entonces hay muchos procesos metidos ahí detrás, ciencia, ingeniería de los materiales también, por supuesto. Hay que ser muy amplio en ese sentido, porque hasta cuestiones estéticas de percepción, colores. Muy bien. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos en las matemáticas, los chavos que nos están viendo son de bachillerato, las matemáticas que se utilizan para generar la ingeniería de las bicicletas, ¿cuál tú podrías decir que son las que más se emplean? Hay muchas. Diría que al menos tiene que ver todo lo que permite el cálculo de la masa y la distribución de la masa. Entre lo que pesa la bicicleta y lo que pesa el ciclista, es algo que tenemos que identificar dónde ubicar un punto. Se calcula en términos de intervalos. Prácticamente cualquier ciclista puede ir arriba, pero por supuesto que es un elemento que necesita considerarse. La resistencia de los cuadros, es decir, los vemos ahí como formas de triángulos que están asociados, pero es una relación entre que debe de ser rígido, pero debe de flexionarse para proporcionarle confort al ciclista. Velocidades de giro, ahí también hay matemáticas puestas. Posición de manejo y ergonometría, por supuesto que están ahí vinculados. Entonces hay muchísimos cálculos que están ahí detrás metidos. Tal vez el sistema de cambio sea de las cuestiones más vistosas de las bicicletas. Es jugar con una relación de diámetros. En virtud del diámetro que tú tienes en la parte delantera, la estrella que está pegada a los pedales, y el piñón, es decir, la que va pegada a la rueda de atrás. Si tú tienes una estrella muy grande adelante y un piñón muy pequeño en la parte de atrás, por cada giro que da donde tú pedaleas, se mueve muchísimas más veces la parte de atrás. Esto significa que estás aumentando el desempeño que puedes obtener. ¿Qué tanto? Tanto como relaciones 5:1. Esto significa que por cada pedaleo que das, tú puedes estar avanzando prácticamente 10 metros, lo cual alcanza a dar hasta velocidades como de 42 kilómetros por hora, si el ciclista mantiene estos 80, 90 pedalazos por segundo. Ahora, cuando te enfrentas a una subida, que es donde los valientes lloran, habría que calcular una relación de las estrellas donde la delantera sea más pequeña y la trasera sea más grande, para que la multiplicación sea inversa y entonces avances menos, pero con un menor esfuerzo que tengas que aplicar. ¿Y tiene esto que ver con por qué cuando pedaleamos no nos caemos de una bicicleta? El principio de operación es relativamente sencillo, se fundamenta en los antecedentes de los giróscopos, que no es otra cosa más que un dispositivo que con base en un eje está girando una rueda, y con respecto al eje de giro de esa rueda se genera una horizontal o un eje que nos permite mantener la estabilidad, pero hay muchas más variables que intervienen en el proceso. Si no, no nos caeríamos tanto de las bicicletas, por supuesto. ¿Cuál es la velocidad máxima que has alcanzado? Digamos que mi complexión y mi potencia me ha permitido viajar en entornos planos a 46 kilómetros por hora en la bicicleta. Esto me representa ir a prácticamente 100 pedaleos por minuto, que es una cadencia fuerte. Leopoldo, muchísimas gracias, tu información muy interesante, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Además de ejercitar todos tus músculos, irás más rápido. Te prometo velocidades de aproximadamente 16.4 kilómetros por hora. En esta ciudad en auto, el promedio es de 10 kilómetros por hora.
¿10 kilómetros por hora? ¡Wow! Claro que me conviene usar bicicleta. Me convenciste. Amigas, amigos, ¿ustedes usan bicicleta? ¿Cuál es la velocidad máxima que han alcanzado? Escríbanos en Twitter cómo es su bicicleta. No olvide poner el hashtag elemental a su publicación. Nos encontramos mañana rodando calles.